Hola amigos de Somos Inmunes, estamos hoy en un programa padrísimo porque vamos a hablar de una rama súper importante de la medicina alternativa que para mí es una herramienta básica que creo que todos debemos de tener, que es la homeopatía, ¿no? Entonces tenemos una invitada, está conmigo Sofi, hoy ¿Cómo sí están? está. Sí, perdón. ya, miren, dejamos el reto inmune y el espíritu inmune la semana pasada justamente porque no estaba Sofi y yo dije, no, o sea, ¿qué les voy a poner? Pero realmente estamos dentro de lo mismo, ¿no? La vez pasada hablamos sobre negocios orgánicos, que estuvo muy interesante. Tuvimos un invitado que nos habló de cómo podemos iniciar con un negocio orgánico, qué tipo de herramientas necesitamos para ya sea ser cliente y en este caso iniciar con nuestro negocio ya sea de qué sé yo, cremas y cosas que queremos dar a conocer diferentes, orientado en plantas y orientado en medicina alternativa. Y el día de hoy tenemos a la doctora Rebeca Arias, que la voy a presentar. Tengo que leer porque es demasiado largo su currículum, pero lo voy a leer. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Intercontinental, médico homeópata del Instituto Politécnico Nacional, tiene una maestría en homeopatía por una especialidad en medicina perinatal también y salud reproductiva y 19 años en el Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento Simigen. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, es un gusto estar Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, yo creo que vamos a empezar con la pregunta más básica. ¿Qué es la homeopatía? Sí, es lo que todo el mundo se pregunta. De pronto ha habido mucha guerra contra la homeopatía, dicen que es psicológica, que no sirve, que no es científica, pero bueno, el Instituto Politécnico Nacional tiene la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, donde se imparte la carrera como tal, y bueno, esto es absolutamente científico. Está basado en muchísimas pruebas de experimentación pura con humanos. La homeopatía nunca, de inicio, nunca se experimentó con animales. Después empezó a hacer cierta experimentación con animales porque empezaron a ver que para los animales también funcionaba. Y la experimentación pura, lo que se llama experimentación pura en homeopatía, es empezar a experimentar sustancias con sujetos sanos y para producirles determinados síntomas que son los que la homeopatía cura en sujetos enfermos, ¿no? Ese es, bueno, el primer principio, ¿no? La medicina homeopática son sustancias infinitesimales, o sea, son diluciones que salen a base de plantas, minerales, animales, venenos, etcétera, ¿no? Incluso se está experimentando con la quimioterapia, hacer un medicamento homeopático para contrarrestar, o sea, con el residuo del químico de la quimioterapia que se le pone al paciente, se elabora el medicamento homeopático para contrarrestar los malos efectos que tiene la quimio, ¿no? Incluso hasta eso se ha experimentado, ¿no? Qué maravilla. ¿Y qué es esto que dicen? Bueno, no es que dicen, pero que la teoría es yo voy a combatir el padecimiento con mi propio síntoma. ¿A qué se refiere esa parte? Sí, es como un poquito sustituir la enfermedad natural por la enfermedad artificial. Es decir, los medicamentos homeopáticos generan en sujetos sanos lo que curan en sujetos enfermos. Entonces, es como al revés, ¿no? Es como una ley de similares, ¿sí? Pero bueno, para que sea más claro esto, que a veces es como difícil de comprender, la homeopatía molecularmente es muy pequeña, ¿sí? Son diluciones que se hacen y dinamizaciones que se hacen a base de una tintura madre, que es el extracto, como quien dice, de lo que vamos a usar, y se van haciendo diluciones y dinamizaciones, o sea, se agita el medicamento y se golpea para que molecularmente sea muy pequeño. Esto nos permite que tenga la capacidad de ingresar membranas de virus, bacterias, protozoarios, etcétera, que eso no se puede hacer con otro tipo de sustancia, y además que tenga la cualidad de alimentar el sistema inmunológico para generar en el sujeto resistencias o inmunidades, como tú lo hablabas hace rato, y que la gente deje de enfermarse, ¿no? Ese es el punto, que el sistema inmunológico se vuelva lo suficientemente fuerte para que el cuerpo mismo sea quien defienda, ¿no? Exacto. Y cada compuesto tiene un fin. O sea, cada compuesto dentro de la homeopatía tiene un fin. Y entiendo que también hay un efecto a nivel de sistema nervioso, pero también de sentimientos. O sea, sí te puede
o sea, vaya, Bueno. no es inocuo, ¿no? Si te Sí. toca No. a otros Sí, niveles. claro. Mira, bueno, en la homeopatía tenemos dos principios básicos que son la individualidad morbosa y la individualidad medicamentosa. ¿Esto qué quiere decir? Que cada sujeto se enferma de diferente manera y cada medicamento es específico para los síntomas que ese sujeto está presentando. Por eso me decías, más de 3.500 remedios homeopáticos tienen un fin específico y además a 20 potencias diferentes cada uno. Obviamente esto permite, para ponerlo como más en ejemplo, si yo tengo 10 pacientes con tifoidea, ya comprobado con laboratorio, estudio de laboratorio, el tifus positivo, etcétera, esos 10 pacientes van a tener síntomas distintos. Va a haber el paciente que tenga una fiebre enorme, que tenga dolor de cabeza, va a haber otro que tenga náusea y vómito, va a haber otro que tenga náusea, vómito y fiebre, pero además va a haber otro que tenga diarrea y vómito sin fiebre, pero otro que pueda tener fiebre con diarrea, vómito y náusea, etcétera, ¿no? Cada quien va a manifestar, ¿no? Claro, cada quien va a manifestar la enfermedad de acuerdo a cómo su organismo vaya a responder. Y la homeopatía no es, les doy la aspirina, perdón, para el dolor de cabeza, ¿no? Es como, sí, o sea, aquí no es todo para lo mismo, ¿no? Es de alguna manera la homeopatía es de acuerdo a la característica que ese sujeto está presentando en la enfermedad, yo escojo un remedio homeopático que vaya a focalizar directo los síntomas que está presentando ese paciente. O sea, a estos 10 pacientes con tifoidea, puede ser que yo a los 10 les dé medicamento diferente, de acuerdo a cómo están manifestando la enfermedad, claro. No es este padecimiento, yo te doy esto porque esto es lo que va, sino más bien cómo lo manifiestas. Mira, y algo muy claro aquí, y por eso lo decía, es que normalmente cuando el cuerpo tiene un desequilibrio, el que sea, lo manifiesta a través de lo que conocemos como síntoma. Síntoma es todo lo que podemos ver, ¿no? Tos, moco, diarrea, dolor de cabeza, cualquier cosa, eso es lo que se puede ver. Normalmente y lamentablemente muchos de los medicamentos convencionales suprimen síntomas, ¿sí? Claro. Esto quiere decir, tienes mocotelo seco, tienes diarrea, te tapo, tienes dolor de cabeza, te doy un analgésico, y eso no es un proceso curativo. Esto es como si tú vas manejando tu coche, se te prende el foco del aceite y en el taller te dicen, no se preocupe, ahorita se lo desconecto el tablero. O sea, tú ya no ves el foco, claro, ¿no? Sí, pero al final del camino, o sea, si tu coche no tiene aceite, se desviela. Se puede manifestar después de otras maneras, ¿no? Claro, entonces es lo mismo que pasa con la enfermedad. Hay de pacientes que llegan conmigo y me dicen, a ver, es que a mi hijo le he dado 5 sales antibióticas o 4 sales antibióticas y le doy el antibiótico, medio cede la enfermedad y cuando se lo quita, otra vez vuelve. Y otra vez, y se vuelve a enfermar. O sea, la realidad y lo que les digo es, no es que se vuelva a enfermar, es que nunca se curó. ¿Sí? Y si yo tengo tifoidea y voy contigo, ¿cómo sabes cuánto medir, cuánto medicamento me vas a dar? Ok, aquí depende, bueno, esto tiene que ver, primero hago toda una historia clínica para saber qué es lo que está pasando contigo, cómo estás manifestando. Tú ya me traes un análisis con el tifus positivo y me dices, me duele la cabeza, tengo diarrea, me duele el estómago, tengo vómito, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a estos síntomas y de acuerdo a tu constitución, que eso es algo muy importante en homeopatía, yo puedo entender qué medicamento va a entrar mejor contigo. Hay gente que es de temperamentos muy fuertes, que es gente fuerte en sí misma y si le das un medicamento suave no va a trabajar. Okay. O sea, los medicamentos en homeopatía tienen como temperamento, entonces tienes que escoger un medicamento, digamos, de temperamento fuerte para una persona de temperamento fuerte. Y esto ya tenemos algunos otros medios de conocerlo, como desde su astrología, su biotipo físico, un montón de cosas que pudieran parecer como raras, pero en general nos ayudan a hacer como el diagnóstico, ¿no? Sí, claro que es importante. Y justo cuando a mí me dio tifoidea, no reconocía, no sabía ni qué tenía, porque me daba calentura, dolor de cabeza, dolor de estómago, cuerpo cortado, diarrea, entonces no sé cuál es la infección. Y ya cuando de repente se manifestó, como hace cuenta, en diarrea o calentura, tomé una medicina y justo salí alérgica. Entonces ya no sabía yo qué estaba pasando, me llené de ronchas. Y fui al doctor y pues salió la tifoidea y bueno, pues el antibiótico, pero de veras esas ni sabemos qué pasa. O sea, sí es importante decir qué sientes, desde cuándo, por qué, porque aparte se manifiesta una semana después esa enfermedad. Claro. Digo, hablando de la tifoidea. No, y de muchas pero otras. Pero a mi hermano le dio también. Y cero le pegó como a mí. A mí me acabó, a él sí, se sintió mal, pero no fue tan fuerte. O igual la influenza o
cada cuerpo tiene unas defensas, cada cuerpo tiene células y actúas diferente. Pero sí está muy interesante cómo actúa la homeopatía a diferencia de la Claro. tradición. Claro, Porque- y hasta un mismo cuerpo, por ejemplo, tú en este momento puedes estar con un sistema inmunológico bien, es decir, a lo mejor has estado haciendo ejercicio, alimentándote adecuadamente, sin muchas presiones, y tu sistema inmunológico está de alguna manera en buen nivel, pero tú misma, tal vez en otro momento, bajo mucho estrés, alimentándote como deficiente Sí. por razones de trabajo, por lo que sea, y entonces el sistema inmunológico ahí se pierde un poco, se baja, y lo que sucede es que entra el virus, bacteria, hongo, protozoario, microorganismo, el que tú quieras, y te va a atacar mucho más. Claro. ¿Sí? Entonces ahí tienes que ver hasta la condición actual del paciente en ese momento, ¿no? Claro, sí, o sea, es como muy particular, eso me encanta de la homeopatía, porque te trata como individuo, con tu historia, con tu momento, con tu constitución. Claro. ¿Y qué significan las potencias? Sí. O sea, realmente a la décima es más que a la... No, en la homeopatía, primera. no, en homeopatía Eso quiero es saber. toda una locura, esto Porque es luego totalmente yo voy a la diferente. farmacia homeopática y digo, Sí. pues deme a la 20, ¿no? Sí, no, a ver, Nunca. aquí en homeopatía, es decir, entre la potencia es más alta, tiene menos sustancia, más cualidad energética, ¿sí? Porque eso quiere decir que lleva más diluciones, pero esa misma sustancia va aumentando su cualidad energética. Entonces, por ejemplo, tú hace rato hablabas de que la homeopatía tiene que ver con factores mentales, emocionales. Claro que sí, porque de alguna manera todas las enfermedades que vamos sufriendo tienen una base específica y la mayoría tienen base en las emociones o en la parte mental, ¿no? Por ahí empieza cualquier enfermedad. Sí. Pero al final del camino, lo que vas a curar depende de qué tan cercano o alejado esté de la materia. Tienes que usar potencias más altas o más bajas. A veces en homeopatía, a potencia más baja, trabajas con un padecimiento más fuerte, ¿no? Es decir, si tienes un paciente, volvamos al caso tifoidea, ¿no? Y tú le tienes que dar una potencia más baja, digamos, más cercana a una 30 o a una 200, porque si te vas a una 1000 o a una 50 milesimal, esas ya entran mucho más por cosas más sutiles, entran más a mentales, a emociones. Sí, como más energético y el otro es más físico. Más físico, ajá. Entonces, pero bueno, al final del camino puedes hacer un muy buen trabajo con una potencia intermedia, que también si te llega un paciente que está deprimido, que tiene algunas cosas emocionales, pero a su vez tiene algo físico, puedes encontrar un balance en las potencias, ¿no? Para darle una potencia intermedia que trabaje la parte emocional y aparte trabaje la parte física, ¿no? Y como la causa, ¿no? Porque quizás si la causa era me enfermé de una gripa espantosa porque estoy muy estresado, ¿no? Lo que tú decías, la defensa está baja por un tema emocional. Entonces ahí le haces la combinación de acuerdo a eso, ¿no? Claro. Y además el tema emocional, por ejemplo, es importante porque de alguna manera el cuerpo refleja, ¿no? O sea, cuando una gente está muy triste, seguro le va a dar gripa. O sea, eso es un hecho. Sí. Yo siempre que alguien llega con gripa le pregunto si tuvo algún evento emocional o algún evento de tristeza, porque por ahí empieza, ¿no? Y a veces nos tachan de locos, pero la idea es aquí, o sea, la gente muy material, o sea, los médicos muy materiales dicen, no, eso es pura vacilada, pero yo lo que digo es que los seres humanos somos un todo único integral que no se puede separar, o sea, tenemos mente, o sea, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo físico, y hay que atender a todos, claro, ¿no? La mente y los o sea, no es nada más que, bueno, el cuerpo físico y eso, por eso a veces los medicamentos convencionales se vuelven supresores, ¿no? Porque están trabajando solamente a un nivel muy de materia, y cuando la persona tiene algo más que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con mentales, entonces ahí no, eso no se trabaja, ¿no? De hecho, ahora están manejando algunos equipos por ahí que el otro día me demostraron un equipo que me pareció interesantísimo, porque trabaja a nivel de cuerpo físico, de cuerpo mental y de cuerpo emocional, ¿no? Entonces, mide desde cómo saturas oxígeno, la presión arterial, etcétera, pero también cómo estás a nivel de estrés mental, de este tipo de cosas, ¿no? Claro, súper interesante. Oigan, vamos a tener que ir a un corte, pero tenemos muchas más preguntas para Rebeca porque esto es
de verdad es revolucionario a pesar de que lleva muchos años, al igual que la medicina tradicional, pero entra a otros niveles que es importante que lo conozcan para que tengan pues una opción de curación de fondo real. Les recuerdo nuestras redes sociales, es MUTV, EWMWDTV, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el Apple Podcast, Spotify y en YouTube también. Ya regresamos en Somos Inmunes. Ya estamos de regreso en Somos Inmunes y tenemos este tema el día de hoy que da para mucho, que es la homeopatía como parte de la medicina alternativa. Tenemos una super invitada, la doctora Rebeca Arias, que nos está platicando todo sobre homeopatía y nos quedamos con muchísimas dudas, ¿no? Entonces queremos preguntarle también, aparte del tema de las potencias, yo tengo una duda ahí muy particular. ¿Las flores de Bach son homeopatía? No. O sea, las flores de Bach como tal es la terapia floral, es una terapia eficiente, pero las flores de Bach básicamente están diseñadas para trabajar emociones. O sea, son mucho más superficiales, o sea, entran, digamos, modifican, pero de una forma como mucho más sutil, trabajan mucho más suave, digamos. En medicina homeopática entramos mucho más a fondo. La medicina homeopática hace reingenierías, que esa es la situación, porque además las flores trabajan emociones y las emociones son pasajeras. A lo mejor alguien ahorita está como deprimido porque tuvo una pérdida o algo así, le puede servir maravilloso usar su terapia floral, pero al final del camino eso llega un momento en que pasa y ahí se acaba, ¿no? Emocional. En cambio, las situaciones de cuerpo hay que estar modificando, hay que estar haciendo reingeniería, es decir, que la célula se regenere haciendo cosas diferentes, ¿no? No es tan sutil, digamos, la homeopatía como se manejan las flores. Son eficientes, pueden funcionarle muy bien a muchas personas, pero en esto de la terapia floral ha habido también mucho, igual que en la homeopatía, gente que toma un cursito de 6 meses y ya siente que puede recetar, ¿no? Entonces aquí yo sí creo que es importante que la gente esté muy consciente
de que si la vecina hace terapia floral, a lo mejor es muy buena y es sensible, pero a lo mejor no tiene el conocimiento suficiente como para, ¿no? Entonces, sí, ir con alguien que tenga ya alguien más que tenga años, experiencia, que tenga estudios mucho más fundamentados, ¿no? Porque yo he visto gente que toma un curso literal de 6 meses de medicina homeopática, ¿no? Y entonces ya se ponen a recetar y la homeopatía de veras es todo un tema, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. yo llevo 25 años haciendo medicina homeopática y no hay un día que haya dejado de estudiar, o sea, siempre hay algo que estudiar, porque la homeopatía en verdad es compleja, o sea, tienes que entender desde el biotipo físico de la persona, su emocionalidad, incluso hasta su astrología, ¿no? Para entender un poco cómo es el temperamento, porque a veces nos cuesta trabajo. Yo le pregunto a un paciente, a ver, pues, ¿cómo eres, no? Y me dice, no, pues, tranquilo, buena onda, puras cosas que no me sirven, Soy ¿no? lo máximo. Yo necesito entender como qué o sea, ya sé que si es un signo de fuego hasta o de historia, tierra, ¿no? Claro, y además ya sé que si ese paciente es un signo de fuego o de tierra, no puedo darle algo muy suavecito porque no le va a entrar. Tengo que entrar con cosas, sobre todo, por ejemplo, con los signos de tierra, que son muy fuertes temperamentalmente, hay que entrar con medicamentos mucho más fuertes, ¿no? De que tengan de alguna manera una característica más fuerte. Si me toca un signo de agua, que es como mucho más emocional, que tiene más suave, por ahí puedo entrar como o a lo mejor un signo de aire, ¿no? Pero los fuego y los tierra, por ejemplo, ahí tienes que trabajar yo soy cosas. agua y yo tengo temperamento fuerte. A lo mejor tu ascendente o en tu carta astral tienes muchas tierras o muchos fuegos, ahí habría que ver. Eso es un tema interesante. Claro. Yo estudié astrología formal 2 años precisamente porque yo quería entender qué pasaba con la gente, o sea, por qué los temperamentos. Y cuando estudias astrología formal entiendes también esa parte de los temperamentos, ¿no? Y que nada es casualidad y que en una familia de repente ves que están manejándose los elementos y es muy interesante. Sí, ¿no? Esa parte, yo soy paciente de Rebeca, bueno, y mi hijo, sobre todo mi hijo mayor, y cuando fuimos los 3 justamente vimos que tras un análisis que nos hizo de cómo, quién representaba qué para el otro, ¿no? Y cómo estábamos en esa estructura familiar así, y de esa manera poderle, no era recetarme a mí, era recetarle a mi hijo, pero cómo los 3 dentro de la estructura, y se me hizo súper interesante. Sí, justamente lo que decías. Y como hay unos signos que tienes que aterrizar porque están en el limbo. Sí, por ejemplo, si de repente te llega un niñito que tiene un signo solar aire y un ascendente aire, ya sabes que ese niño va a ser súper creativo, súper inteligente, pero que hay que bajarlo, porque a lo mejor va a andar divagando por el mundo y va a inventar cosas muy interesantes, pero no las va a poner en práctica. Entonces hay que trabajar de repente con los niños. Yo siempre hago este análisis para decirles a los papás como que hay que trabajar con este niño para que lo hagan un ser humano completo y para que además cuando uno es un ser humano completo deja también de enfermarse, ¿no? Empieza como a entender otras cosas y la enfermedad empieza como a verse menos recurrente en esos niños que están todos desajustados, ¿no? Sí, definitivamente. Está muy increíble. Yo quiero preguntarte, la verdad es que me encanta lo que nos estás platicando y ¿cuál es el fondo de esto? O sea, ¿cuál fue la razón por la cual tú empezaste? Porque como dijo Pau, leyó todo tu currículum, empezaste psicología, empezaste a aprender esto. ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a la homeopatía? Mira, llegué a la homeopatía porque me empecé a dar cuenta, cuando estaba haciendo la especialidad en medicina perinatal y salud reproductiva, el sector salud mandaba un libro que era un marmotreto así gigante, que decía medicamentos controlados durante el embarazo. Y daba de alguna manera todas las características que tenía un medicamento y cómo podía alterar al binomio, ¿no? Tanto al bebé como a la mamá. Y cuando yo empezaba a estudiar esas cosas, me daba cuenta que las recetaban así como muy contentos, sin problema. Entonces le preguntaba, a ver, ¿por qué estás recetando eso? Si le puede causar a lo mejor alguna alteración de corazón al bebé o algún... Y me decía, no, es que hay que medir costo-beneficio y la mamá tiene contracciones. Y yo le decía, bueno, a ver, ponle en reposo, que no se pare más que al baño, ¿no? Y vas a ver que se le quitan las contracciones, ¿no? A veces sí, hay pacientes que hay que uteroinhibir porque ya están, es muy temprano el embarazo y todo esto, pero en general, realmente con cuidados muy sencillos y sin usar medicamentos que pueden poner en riesgo la vida del bebé o la integridad física, más que la vida. Si tú tienes una sospecha de que ese medicamento puede generar alteraciones de corazón, no se lo das. Claro. No se lo das nunca. Entonces, ahí yo me empecé como a pelear un poco. El famoso efecto secundario
Claro, Qué o sea, yo chiste. siempre les decía a mis pacientes, cuando vayan a darle un medicamento a su hijo, lean en el PLM lo que, nada más la zonita que dice efectos secundarios y colaterales. Y ahí se van a dar cuenta que todo lo que genera ese medicamento, y ustedes deciden si se lo dan, Uf, ¿no? sí, Entonces, sí. ahí el punto es, yo me empecé como a dar cuenta y yo llegué a una reflexión donde dije, no quiero hacer esto, o sea, no quiero curar descomponiendo, o sea, no quiero darle al paciente un medicamento que le va a curar alguna cosa, pero le va a descomponer otra, ¿no? O le va a dañar el estómago, o el hígado, o el páncreas. Eso no es, o sea, eso no es ejercer un proceso curativo. Entonces, uno de mis maestros sabios me regaló el organón de la medicina homeopática de Hahnemann, y cuando yo lo leí, dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. O sea, quiero ejercer un proceso curativo sin daño, ¿no? Y esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí empecé a acercarme a la homeopatía y, bueno, afortunadamente tuve la bendición de que se me diera el proceso de poder hacer la especialidad y todo esto. Y hace 25 años trabajo haciendo medicina homeopática y con muy buenos resultados, con mucho éxito y sin generar daño, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, increíble. Qué increíble. Sí, no, y la verdad es que yo de repente sé que hay ciertos componentes o ciertas fórmulas que tú puedes ir a la farmacia homeopática y pedir, pero ¿qué pasa con esta parte de si no me conoces y no sabes qué dosis darme? O sea, realmente es seguro que si yo sé que esto es para el estómago, voy y me lo tomo Mira, ya. lo que pasa es esto. Normalmente en las farmacias homeopáticas, cuando la gente va a pedir, oiga, ¿tiene algo que me dé para la garganta Sí, o para el yo soy muy así. estómago o para algo así? Que no quieren ir a la consulta y deciden que van a la homeopática y les dan algo. Mira, lo que sucede es que usan polifármacos. Esto quiere decir, revuelven varios medicamentos homeopáticos. Yo soy más teórica unicista. Esto quiere decir, yo sé y siento que la homeopatía es tan precisa que un medicamento homeopático debe ser capaz de resolver a totalidad los síntomas del paciente, si lo sabes usar, si lo sabes prescribir y si sabes hacer un buen diagnóstico. Lo que hacen estos farmacéuticos es que, bueno, es un poco para vender, ¿no? Te venden una fórmula que trae 3 o 4 medicamentos, como medio patada de ahogado, y puede ser que te sirva. O sea, hay gente que dice, no fui y me quitó el dolor de garganta. Sí, claro, pero entonces eso es como un poco alopatizar la homeopatía, ¿me explico? O sea, es como, te doy un medicamento con muchas cosas que en su buen momento, si la fórmula es buena, te puede ayudar. Pero hay fórmulas donde tú ves que hay medicamentos. En homeopatía los medicamentos son tan delicados que hay medicamentos que son antídotos. O sea, por ejemplo, hay un medicamento que te puede antidotar otro. Hay medicamentos que no tienen buena relación, es decir, que si los juntas van a hacer un mal efecto. Y hay otros que les llamamos antagonistas, que son medicamentos que no pueden usarse juntos. Y hay otros medicamentos que les llamamos complementarios, que es yo doy un medicamento homeopático y el paciente quedó con alguna cosa, busco su complementario y ese medicamento va a ir de la mano y va a acabar con el proceso curativo. Pero cuando yo revuelvo así a lo loco, bueno, a veces tienen buenas fórmulas, hay cosas que hacen bien, pero hay otras que no, que en homeopatía ortodoxa está prohibido que se revuelvan, digamos, esos dos componentes porque se van a antidotar. O sea, al final del camino uno antidota al otro, entonces eso es como perdido. Entonces te quedas como con los otros dos o con los otros. Sí, entonces no es lo real. Lo ideal realmente para hacer un buen proceso curativo es hacer un buen diagnóstico, porque además la gente puede llegar a decir, me duele la garganta, pero su problema real a lo mejor está en los oídos o a lo mejor está en la laringe. Entonces tienes que saber, por eso es importante hacer un buen diagnóstico, porque aquí estamos rotos de malos diagnósticos, es decir, mucha gente, ¿cuánta gente no han oído que de pronto dice, es que tenía un cáncer horrible y la estaban curando como gastritis, ¿no? Uf. Sí, y Claro. eso sucede. Y entonces de pronto la oportunidad del diagnóstico se pierde. Se perdió Y el paciente pierde tiempo muy valioso en un tratamiento que pudiera ser una maravilla y de pronto algo pasa, ¿no? Entonces aquí yo sí siento que como médico lo interesantísimo es ser un muy buen diagnosticador, porque de ahí parte el hecho de que puedas tú además prescribir adecuadamente, y en homeopatía con mucho mayor razón, porque la alopatía son las mismas sales con diferentes nombres hechas por diferentes laboratorios, pero al final es lo mismo, ¿no?
es el tema, por ejemplo, de los antibióticos, ¿no? Que ahora ya, gracias a Dios, está legislado un poco, ya no te venden un antibiótico sin receta, porque antes la gente llegaba a una farmacia se los compraba y el chavito de prepa que estaba atendiendo la farmacia le decía, oye, algo para la garganta, y él sacaba su antibiótico y se lo daba, ¿no? Entonces aquí el punto es que por eso hay muchas enfermedades que ahorita estamos padeciendo con ellas, porque cuando se trata de algo viral, un antibiótico no lo va a resolver. O sea, un antibiótico está específicamente diseñado para un cuadro de bacteriano o de algún protozoario. Y sabes que ya empiezan a tener un poco más de responsabilidad los médicos y decir, evidentemente esto es viral y no te voy a mandar antibiótico, pero antes era, pues, por si acaso. Sí, el también, antibiótico. sí. Entonces, el problema ahí con eso es que mandan el antibiótico y el virus, si es un proceso viral, el virus no sabe si esa sustancia lo va a dañar, entonces se encapsula. Y eso es lo que genera que a veces la gente te diga, es que empecé a tomar el antibiótico y como que me sentí mejor, ¿no? Claro, porque el virus se encapsuló, pero ese virus encapsulado lo que está haciendo allá adentro es mutar genéticamente y crear resistencias, porque se va a defender de eso que no sabe si lo va a dañar. Cuando se acaba el tratamiento del antibiótico, el virus se desencapsula y además ya está mucho más fuerte, porque ese tiempo que estuvo encapsulado lo que estuvo haciendo es generar resistencias. Entonces ahora hay un montón de virus mutantes que ya no tienen la composición genética que tenían, que es lo que, pues el riesgo que, que los que hicimos tenemos. más fuertes Claro, nosotros claro. mismos. Entonces ahora, cuando yo empecé a trabajar, las enfermedades eran de libro. Yo veía a un paciente y decía, eso viene en la página 290 del libro de histología. Ahorita, o sea, no, esto se nos complica. Ahorita, por ejemplo, a mí de repente me llega un niño que trae 39 de temperatura y le revisas la garganta y está bien, no le duele el estómago, no tiene diarrea, no tiene dolor de cabeza, no tiene molestia al orinar, y tú dices, o sea, ¿qué tiene? ¿No? Es claro que hay un microorganismo porque el cuerpo está defendiendo, pero no sí, sabes, un virus, una intolerancia alimenticia. y ya no sabes qué, ¿no? Y entonces, básicamente, es lo que nosotros tratamos ahora, ¿no? De ir como entendiendo, y por eso la homeopatía funciona tan bien, porque ¿qué es lo que tiene? Síntoma, fiebre, ¿qué más de síntoma tiene? Y por ahí nos vamos y tratamos de atacar por ahí, y empezamos a una enfermedad que no sabemos cuál es, ¿no? O a lo mejor ese niño tiene 39 de temperatura y está como en la antesala de una enfermedad exantematosa, ¿no? Una varicela, de una escarlatina, una rubiola, de un Coxsackie, no sé, vaya. Pero a veces te llegan así y no han manifestado ningún síntoma y en un par de días brota la enfermedad. Entonces, por eso tienes que estar como muy alerta, ¿no? De ver qué es lo que está pasando. Sí, sí, definitivamente. Y esto que dices de la personalización, bueno, en nuestro caso, que las dos somos health coaches, estamos siempre viendo a la persona así, porque sería muy fácil poner una dieta en línea y todo el mundo agarra esa dieta, pero resulta que tú eres alérgico al champiñón y resulta que tú eres otro tipo de sangre, resulta que tú trabajas de noche, o sea, como que sí tiene que ser personalizado. Totalmente, y ahorita que tocas el punto alimento, o sea, yo estoy convencida de que la alimentación es la base para una buena salud, o sea, es el factor preventivo más importante que podemos tener los médicos, ¿no? Sí. Yo de repente me friqueo ahí mucho con las mamás que ves los hábitos alimenticios de los niños y los traen a base de puro lácteo, de puro trigo, cuando yo les digo, oye, por un tiempo quítale el lácteo, trigo y el azúcar de caña para poder entrar en el tratamiento, se me quedan viendo así como, ¿y qué va a comer, no? Entonces, cuando tenemos aquí una riqueza, pero gigante o sea, yo creo que somos de los países más ricos en opciones para alimentarnos sanamente, ¿no? Sí, eso no sabes cómo, yo no me canso de repetírselos, yo creo que todos los programas, de verdad que, y justo como dices, y todas las temporadas hay todo en México, todo. Sí, y mira, un niño que tiene una buena dieta, de verdad es que es un niño saludable. O sea, yo lo veo con mis pacientes, las mamás que se preocupan por esta parte de la alimentación, los niños están bien, ¿no? Cuando sí ves un niño que tiene unos hábitos alimenticios terribles, ahí te das cuenta de un montón de alergias, de cosas, pero precisamente porque los niños incluso no tienen ni siquiera las enzimas necesarias a veces cuando son muy bebés para metabolizar determinadas cosas, y ves o sea,
cosas que te aterrorizan, como ponerles refresco de cola en el biberón, No, o mamá, esas dale. cosas que o sea, te aterrorizan cuando tú estás pensando lo que va a pasar, ¿no? O que se la llevan a base de puros lácteos o de puro trigo. O sea, yo de veras, hay pacientes que le digo, ¿qué desayuna? Un pan dulce con un vaso de leche. ¿Y qué come? Bueno, me dan algunas alternativas. ¿Y qué cena? Un pan dulce Un con pan y dulce te con... quieres morir, Sí, un que pan o sea, dulce que con las leche. que 2/3 partes de su alimentación sean trigo con lácteo, Sí, ¿no? O ese sea, niño va a ser diabético e claro, hipertenso, claro, o sea, claro, ya va tan, seguro. entonces ahí sí te empiezas como a entender que somos un país de pronto maleducado en esos Así es. hábitos, ¿no? Tenemos de repente muy malos hábitos, hay mucho lácteo, mucho trigo, mucha azúcar de caña, y eso para los niños la verdad es que no puedes hacer un proceso preventivo de salud cuando los niños tienen esos hábitos, ¿no? Sí, comida procesada y colorantes Ujú, también. Es que hay muchas alternativas que de todas maneras se pueden usar para preparar cosas ricas que a los niños les gusten, Claro. enseñar a las mamás otras alternativas, o sea, se pueden Sí. hacer un hot cake de avena, no sé, Claro. darles No, es que cosas esas que de cosas verdad son- nutran. claro, Un pan dulce, bueno, qué claro. rico, de vez en cuando no pasa nada, pero no puede ser el desayuno y la base todos los Claro, días. claro. Y desde chicos tienen que crecer con esa idea y aprender a comer, ¿no? Sí, o por ejemplo, el niño no le da hambre en la mañana y no desayuna, y tú dices, Dios, o sea, el primer alimento del día es súper importante para nosotros como médicos. O sea, consideramos que un Sí. cuerpo debe Sí. tener alimento 15 minutos después de que se despertó, ¿no? Entonces, Sí. No, y a pesar de que hay bastante ahorita controversia con el tema, que después hablaremos en otro programa, pero con el tema del ayuno intermitente, la realidad es que eso no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, y como dices, el desayuno es muy importante, pero un desayuno que no sea huevos con hot cake y cecina, sino un desayuno que desde el inicio del día sea nutrir. Claro. Nutrir, y que sea como el inicio para comer bien todo el día, porque lo que no te comes en la mañana te lo cobra en la noche el hambre, y Claro. entonces cenan Te comes todo. Claro, yo me vastísimo. acuerdo que mi maestro de gastro, cuando yo en la facultad, les decía a las pacientes, a ver señora, ¿qué quiere? ¿Que su hijo vaya a aprender o que vaya a digerir? Porque le hace un licuado de leche con huevo, con no sé qué, el pobre niño, o sea, no va a poder, ¿no? Sí, O sea, sí. Bueno, vamos a ir a un corte, y antes de eso les recuerdo que aquí tengo mi libro Niños Inmunes, que justamente es un recetario de comida libre de alergenos, de todo esto que platicamos, libre de azúcar, de gluten, de huevo, y está en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139, ahí lo pueden encontrar. Ya regresamos para seguir hablando de esto, que tenemos todavía más preguntas para la doctora Rebeca Arias. Volvemos.
Ya estamos de regreso en Somos Inmunes, hablando con la doctora Rebeca Arias, que nos está hablando sobre homeopatía, y estamos hablando de la nutrición y de lo importante que es como para tener una base y un sistema inmunológico fuerte, resistente. Lo primero y el primer lugar por donde entran las toxinas es la boca. O sea, todo lo que comemos y después lo que respiramos, lo que tocamos, el shampoo que nos ponemos, lo que hemos hablado muchísimo en los programas, pero sobre todo la comida, pues es el primer medio de prevención y al mismo tiempo el primer medio de envenenamiento. Claro. Y en ese sentido quería preguntarte, un día una paciente mía me pregunta que le recomendaron un medicamento homeopático y fue a la farmacia tradicional donde tenían medicamento homeopático. ¿Qué pasa cuando el medicamento lo mezclan justamente con leche? Bueno, básicamente el medicamento homeopático no se puede mezclar con nada. O sea, esa es la situación. O sea, el medicamento homeopático se toma en glóbulo directo o en cuando hacemos plus, que se toma en gota, que ahí se hace una dilución del medicamento en agua bidestilada, que es cuando hacemos algún tipo de nosotros de dilución, o la gente en agua normal diluye un determinado número de glóbulos. El medicamento homeopático, por su cualidad energética, con lo único que se puede mezclar es con agua, ¿no? Si tú le pones algún otro componente, como alguna grasa saturada o algo, lo que sucede es que desnaturalizas el efecto del medicamento, ¿no? O sea, por eso te digo que de repente muchas cosas dicen que son homeopáticas y no son homeopáticas, ¿no? O sea, de repente el otro día alguien me dijo, es que son unas cápsulas homeopáticas que no, le dije, a ver, es que la homeopatía, para empezar, ni siquiera se absorbe así. O sea, la homeopatía se absorbe por mucosa, por vía sublingual. O sea, no es que vaya al esófago, al estómago, al hígado. Ese es un metabolismo que no hace el medicamento homeopático, ¿no? Entonces, cuando lo mezclan con ese tipo de cosas, pues simplemente se pierde, ¿no? O sea, yo veo un chocho que dice, no recuerdo bien, era un medicamento que le habían recetado para su hijo justamente, ¿no? Y entonces tenía como que los componentes mezclados, ¿no? Varios medicamentos, y decía contiene lácteo. Entonces me lo manda y me dice, ¿le puedo dar esto a mi hijo? Le dije, mira, no te lo receté yo, pero no sé si eso se puede mezclar con leche. Bueno, te voy a decir por qué dice contiene lácteo a veces, porque el glóbulo que se usa es de azúcar de lactosa. Desde ahí sacan el azúcar para el glóbulo, para que se pueda usar con pacientes diabéticos. O sea, no es caña, pues, no es un azúcar de caña, pero en realidad es mínimo lo que contiene, ¿no? De este tipo. Pero aquí el problema es combinar con algún otro elemento el medicamento homeopático, porque lo pierdes, ¿no? Es que esa es una situación. O sea, el glóbulo normal que se utiliza en homeopatía es el que dices que es de... O sea, azúcar de lactosa. Azúcar de lactosa. O sea, no es azúcar de caña. No es azúcar de caña. Esas que les encantan a mis hijos. Sí, ándale, esos no son caña, no son caña. Y es lo que te decía, los niños, por ejemplo, las mamás de pronto pierden la intención de que, o la idea de que cuando un niño nace, o sea, lo que hagas con su nutrición los primeros 3 años de vida es lo que haces con el niño para siempre, ¿no? Entonces, ahí sí yo les digo, es que porfa, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado, sobre todo manejar sales, azúcares, todo eso que con un niño no es recomendable. O sea, no es hacer una papilla para un niño de 3 meses o 6 que empieza a comer y ponerle sal, o sea, no. Ahí no va, ¿no? O sea, tienes que también darle la oportunidad al niño de no hacer papillas revueltas, ¿no? Yo siempre les digo 1 por 1 para que la lengua también vaya entendiendo el sabor. ¿Cómo queremos que los niños aprendan a comer si no les enseñamos o les damos una papilla de 8 cosas revueltas? Pues el pobre niño no va a entender qué está comiendo. Y si le gusta, no entiende qué está comiendo, ¿no? No sabe qué es eso. Entonces, si tú empiezas a darle a probar las frutas, las verduras, incluso las carnes, si le empiezas a dar pollo, pescado, que el niño entienda el sabor, ¿no? Para que, o sea, ¿cómo un niño va a saber si le gusta o no le gusta si le das ahí un molote de revuelto arroz con pollo, con verdura, con no sé qué? Claro. Bye, ¿no? Ajá. Sí, justamente así empezamos todos con nuestros hijos, y luego me gusta porque tienen como una memoria posterior, ¿no? O sea, les encantaba algo de bebés y luego no se los vuelven a comer y luego otra vez lo comen y es así como de, ¿no? O sea, con mi hijo menor el camote es así de, él, todas sus papillas eran camote, o sea, porque cuando ya lo pedí quería camote, y ahorita que lo pruebas así como de,
Le Sí, gusta. o sea, es un recuerda. sabor que claro, los saco. Y además la comida tiene muchas implicaciones psicológicas, ¿no? Yo es lo que le digo a la gente, tengan cuidado porque lo que hagan con los niños, o sea, la gente puede comer por ansiedad, puede comer por abandono, puede comer por placer, puede comer por recuerdo, puede por contactar una emoción. Esto lo comía con Emociones. mi papá cuando era chiquita y entonces me gusta ¿no? Pero al final del camino lo que hagamos como mamás con nuestros hijos es lo que eso es lo que va a ser el fundamento de su salud, ¿no? Porque es como los estamos nutriendo. Y como mamás y como individuos, o sea, Claro. cada uno de nosotros, ¿no? Claro, bueno, eso ya cada quien luego se vuelve responsable. Claro, Pero los 3 primeros somos años de ejemplo. vida, la responsabilidad es absoluta de la mamá, de lo que va a hacer con su hijo Claro. y de cómo va a preparar y de cómo le va a dar de comer, ¿no? Y qué va a significar la comida para ese niño, ¿no? La verdad está muy interesante todo lo que Sí. digo, yo no soy mamá todavía, pero no, qué padre, o sea, yo he visto amigas o familiares cuando están el bebé y lo que va diciendo el doctor, pero esta explicación más a fondo creo que da mucho fundamento igual para inspirar a las mamás a nutrir bien a los niños, ¿no? O sea, yo creo que es entender lo que vas a hacer y por eso lo puedes hacer mejor, echarle un poquito más de ganas a darle algo mejor, a algo procesado, lo fácil. Claro, sí. Aquí la ventaja, bueno, el libro me parece sensacional porque es como ayudar a la gente que no tiene idea a Claro. tener idea, ¿no? Yo Claro. sigo una cuenta de una chava que se llama Foodie Mom, a ver si no la podemos traer. Ella sube puras recetas en Instagram, videos paso por paso de cómo preparar ideas divertidas también para los niños y presentaciones que le pueden hacer para que el niño no rechace el platillo, porque si lo ve aburrido, Caritas no se lo va a y- comer, ajá. Entonces creo que hay muchas alternativas y es nada más echarle un poquito de ganas, pero y justo hoy en día ya hay de todo y puedes encontrar de todas las ideas y no faltan libros, no faltan videos, no falta información, no falta gente pues como tú que sabes perfectamente esta información, cómo brindarla de una forma fácil y que se entienda. Claro, y la implicación, explicarles a la gente la implicación que tiene, ¿no? Porque Claro. luego es como algo muy, bueno, darle de comer, pero darle de comer es como que tu alimento sea tu medicina y tu medicina Claro. sea tu alimento. Alimento. Esa es la Sí, esa es esto- la y es idea, ¿no? es toda una ceremonia y un momento que se debe de respetar, Claro, ¿no? La alimentación. claro. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Rebeca que nos dé todos Sí, sus por datos favor. para ponerlos nosotros en la página para que la puedan encontrar y la consulten. Yo de entrada ya muy pronto tengo que ir porque no tengo más medicamento para mi hijo mayor. Pero bueno, quiero recordarles nuestras redes sociales, MUTV, WMWDTV, estamos en Instagram, en Twitter, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, y pueden ver este programa cuando quieran, a la hora que quieran, ya que esté grabado. Vamos a dejar nuestro reto inmune, nuestro espíritu inmune y nuestro reto inmune, y yo lo que quiero pedirles es que investiguen, que se tomen un tiempo en su día. Hay mucha información en redes sociales y que exploren un poco más sobre la homeopatía para que sepan qué es, vaya, para que fuera de esta información que tuvimos hoy, que sepan qué es y que vean como que cuáles son las actividades que puede tener cierto componente mineral de la naturaleza en nuestro cuerpo, para que opten también por esta medicina como una alternativa. Eso es lo que yo les pediría, infórmense por favor, ese sería el reto que les dejo para la próxima, que de hecho voy a poner a Sofía a investigar también. Sí, yo voy a investigar mucho. ¿Tú qué me vas a dejar de espíritu inmune? Bueno, como estamos diciendo que también es muy consciente cuando comas o parte de que igual vamos a tenerlo en un programa próximamente de mindfulness, pero que igual cuando sientas a lo mejor como un antojito o que se te un arranque, identifiques como por qué o si estás como un poco nerviosa, qué te puedes comer para calmarte, que comas algo de acuerdo a tus emociones. Ok. Esa va a Sí ser, se entendió, o sea que si estás como triste y se te antoja algo, entiendas por qué te lo quieres comer o emoción, qué es lo que se te antoja de acuerdo a alguna emoción. Vamos a comentarlo la próxima semana. Ok, perfecto. Que no se me olvide, por favor, que tengo que hacer este reto y Sofía va a investigar un poquito más sobre sobre la homeopatía, que es medicina alternativa. Muchísimas gracias, Rebeca, por estar gracias con a ustedes. nosotros. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos a dejar todos tus datos y esto fue Somos Inmunes. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.